¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Buenas tardes o buenas noches. Otra semana que nos encontramos a través de este discipulado de crecimiento en la vida del cristiano. Estamos tratando el tema del ocultismo, venimos hablando de este tema y nos correspondería hablar ahora un poquito de el que gobierna el mundo de las tinieblas, que es Satanás. Lucifer es uno de los nombres que él tiene. Había anticipado que Lucifer significa que él es portador de antorcha, y podemos describir un poquito acerca de él, aunque hay personas que no creen que Satanás exista. Esta es la mayor estrategia que tiene Satanás, en hacerle creer a la gente que el diablo no existe. La realidad es que el diablo existe, pero no como este símbolo, esta imagen de un hombre colorado, con los cuernos, con una barba medio afinada y demás, sino que él se presenta de distinta forma, y en su momento, delante de la presencia de Dios, él era un ángel glorioso en su belleza y en su forma de ser, y él se enorgulleció a sí mismo, se enalteció a sí mismo y quiso ser igual a Dios. Ahí es donde es destronado de la presencia de Dios, sacado de la presencia de Dios, junto con ángeles que se rebelaron juntamente con él en contra de Dios. Vemos un pasaje en Isaías donde describe el comienzo de Satanás en la tierra, cuando es destronado desde el cielo. Y dice así en Isaías capítulo 14, del 12 al 15, dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del monte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Él quiso ser igual a Dios, ocupar su lugar, ocupar su trono, que le adoren, que le alaben a él. Y este fue el inicio, el comienzo de su caída y de su rebelión junto con ángeles en la presencia de Dios. Es importante que nosotros podamos saber quién es el enemigo y cómo actúa. Había anticipado que hoy íbamos a hablar un poquito a lo mejor de los nombres, distintos nombres que tiene nuestro archienemigo, y uno de ellos es en su carácter de implica el nombre implica, perdón, el carácter de la acción que va a tomar o cómo actúa él. O sea, la palabra Satanás significa literalmente adversario, y esto es pernicioso y malicioso él en obstaculizar los propósitos de Dios. Ahora, no es que Satanás es el adversario de Dios. Cuando nosotros venimos a Dios y a través de Cristo vino a recuperar lo que se había perdido, que somos los que creemos en el Señor, venimos a Él, hacemos un pacto de fe, somos llenos del Espíritu Santo, nos convertimos en el archienemigo de Satanás. Él es nuestro adversario inmediatamente. Él lo que quiere es obstaculizar la obra de Dios y los propósitos de Dios en tu vida y en mi vida. Entonces, no es que nosotros vamos a estar temerosos, lo vamos a ir viendo, ni preocupados por este tema, pero sí es necesario saber que tenemos un enemigo que está en contra nuestra, en contra del propósito de Dios y en contra de nuestra vida, de nuestro acercamiento y nuestra relación con el Señor día a día. Todo lo que el diablo pudiera hacer a través de la Biblia, que lo vemos, nunca pudo detener la obra del Señor, nunca la pudo obstaculizar. Aun cuando en el principio Caín mató a Abel, Dios le dio a Eva otro hijo llamado Set, y de ahí comenzó la descendencia, hasta que muchos años después vino el Señor Jesús también a través de esa raíz. Se describe a Satanás a través de la Biblia, podemos describirla
en dos formas que ataca a la iglesia. Vos sos la iglesia, yo soy la iglesia. La congregación es una iglesia donde nos congregamos. Y el diablo actúa de dos maneras. Una es de la parte interna de la iglesia, en la palabra. Si vemos en Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4:1, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí está un poco la respuesta de una de las preguntas que yo dije la semana anterior acerca de que si pueden los demonios actuar en un cristiano. Y la realidad es que cuando una persona está asistiendo a un lugar donde la doctrina, lo que se está enseñando, no es de Dios, es una doctrina de demonio. En realidad esta persona está recibiendo, está siendo influenciada, el diablo actúa a través de la mente y utiliza aún las palabras que están escritas donde las distorsionan en su aspecto, las saca de contexto y nos hace creer a nosotros que quizás lo que estamos viendo o lo que está pasando en nuestra vida es real. Pero aquí hay una parte donde el diablo confunde al ser humano a través aún de la palabra de Dios. El diablo conoce la palabra de Dios. Él la conoce mejor que cualquier pastor en la tierra, porque ya vamos a ver cómo él tentó a Jesús en el desierto a través de la palabra. Por eso es importante que como cristianos tenemos que conocer la palabra de Dios. Hace muchos años yo era nuevito en el Señor junto con toda mi familia. Quizás uno de mis hermanos tenía un poco más de experiencia, pero también era nuevo en este tema y estamos tan entusiasmados en el primer amor con el Señor, y una compañera de trabajo de mi señora nos mandó a decir que iba a traer a su hija, que no la veía con unos buenos comportamientos, a su nieta, perdón, buenos comportamientos, y querían que orara por ella, y ella ya le había hablado de Dios a esta chica. Así que esta abuela la trajo a casa ese día y nosotros estábamos ahí todos reunidos, entusiasmados. Le dijimos si quería aceptar al Señor o qué quería saber, si quería que le oráramos. Bueno, en definitiva nosotros le oramos a ella y fue una experiencia, un taller de mundo espiritual en una hora impresionante, que nos marcó, por lo menos a mí me marcó, de lo que estamos luchando y que cómo hay que conocer la palabra de Dios. Esta chica cayó al piso en cuanto le oramos y de repente pensamos nosotros, dijimos, bueno, la tocó el Señor. Y de repente esta chica se levantó, pero de una manera, con los ojos cerrados, se levantó, que parecía que alguien la había levantado del piso. Se levantó con una agilidad y con los ojos cerrados empezó a caminar sobre el comedor de la casa de mi mamá, que es bastante amplio, alrededor de la mesa, y nos pasaba al lado de cada uno como si estuviera viendo, pero no con los ojos cerrados. Y de repente se asomó a la ventana y señaló por la ventana y estaba atardeciendo, tarde-noche. Y dice, yo soy el lucero, yo soy el lucero de la mañana. Y nosotros dijimos, bueno, nos miramos todos, es el Señor. Y mi mamá, que siempre fue una persona muy emocional y sentimental, lloraba y decía, el Señor nos está visitando a través de ella, de esta chica. Y resulta de que, claro, lloraba tanto que esta chica se da media vuelta y se va a verla a mi mamá, a verla no, porque tenía los ojos cerrados, y la agarra de los brazos y le dice, no llores por mi mujer porque yo te cubro con mi amor. ¡Wow! Para nosotros eso eran palabras de Dios. Pero en esa reunión había una chica que tenía mucho más experiencia que todos nosotros, y ella había estado en varios, trabajando en liberación, en varios talleres de liberación. Y ella se puso a orar buscando la guía de Dios, y de repente ella, que estaba
hablando al Señor y orando en lengua, la mira y le dice, nos estás engañando, Satanás. Y miren, la verdad, hermano, en ese momento abrió los ojos, se dio vuelta y la miró y pegó un grito que se nos puso la piel de gallina a todo. Imagínense el susto que teníamos todos, ¿no? Por no decir el julepe, qué sé yo. Teníamos un susto terrible cuando empezó a gritar y nosotros pensamos, bueno, ¿qué hacemos? Y nos fuimos todos encima y todos le queríamos orar e imponerle la mano, ya hablaremos de eso, y reprender y orarle. Y bueno, fue un lío tremendo, eso fue inolvidable, pero ahí aprendimos de que nosotros, yo aprendí por lo menos que tenemos que conocer la palabra de Dios, eh, aún con la capacidad que cada uno tiene, pero es importante porque el Señor dice que Él nos va a recordar todas esas cosas que hemos aprendido, pero si no las hemos aprendido no las puede recordar. Entonces es importante leer la palabra, leer los versículos, conocer la palabra, para que el Espíritu Santo en el momento adecuado nos las recuerde, porque Satanás es muy astuto y entonces nos engaña y nosotros creemos que es palabra de Dios y esta es una palabra que está distorsionada. Bueno, el diablo actúa para obstaculizar todo lo que es lo de la iglesia. Aquí hablamos sobre las doctrinas de demonios, congregaciones o lugares donde no es palabra de Dios y donde se actúa y hay un marco de pecado, aún dentro de la religión, donde de repente no se hablan de estos temas porque no corresponden, donde no hay liberación, donde no se ora por la llenura del Espíritu Santo y donde no se reprenden los demonios. No hay guerra espiritual. Es todo de Dios y acá estamos todos bien. Y de repente vamos a ver más adelante que nosotros necesitamos también hacer guerra espiritual. Hay lugares donde constantemente hacen esto y no digo que esté mal, pero cada uno tiene un formato, una forma de congregacional, pero es importante que nosotros podamos asistir en esto a la congregación y a la gente que se acerca al Señor. Lo otro que actúa el diablo, que podemos describirlo queriendo destruir la iglesia, es desde afuera. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis 2:10, donde dice así: no temas en nada lo que va a padecer, he aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Cuando el diablo actúa en nosotros, cuando no pueda actuar en nosotros, en que leamos la palabra, nos congreguemos, estemos relacionados, va a actuar tratando de hacer algo alrededor nuestro o con lo que nos rodea, para probarnos, para saber qué hay en nosotros, para tentarnos, para que nosotros nos desanimemos en las cosas, ¿no? Hace muchos años yo tenía una fábrica, había emprendido una fábrica que ya estaba funcionando, tenía unos 6, 7 empleados y me robaron todo. Y en ese tiempo yo les hablaba a todos del Señor y un sobrino mío un día pasó por casa y me dijo, ¿y todavía vas a la iglesia y crees en Dios con todo lo que te pasó? Y uno escucha eso y tiene que aprender. Y sí, yo sigo siendo fiel a Dios porque la circunstancia no tiene que cambiar nuestra esencia a Dios, nuestra fe. La circunstancia no nos cambia porque si la circunstancia de alrededor, una enfermedad, un robo, alguna otra cosa, se rompe el vehículo, pasa algo, nos destabiliza espiritualmente, en realidad nos estamos aferrando y estamos bien mientras las cosas estén bien, pero si algo nos pasa mal, bueno, ahí y dónde está, y por qué Dios y dónde está Dios. Entonces, eso es una estrategia del diablo para destabilizarnos a nosotros y actuar en la iglesia, en tu vida y en mi vida, en forma exterior. En este tiempo donde estamos en cuarentena, esta pandemia, donde cada uno está en su casa, es aquí donde cada uno va a poder verse a sí mismo qué esencia espiritual tiene y qué devoción y qué pasión por Cristo, no por el lugar, no por la congregación, no por la música,
sino por Dios, porque yo siempre predico lo mismo, uno tiene que venir a Cristo. Cristo dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. No dijo, venid y vayan a la congregación. La congregación es el fruto de nuestra relación con Dios, donde nos reunimos un día en la semana, un domingo, por ejemplo, y cantamos juntos, alabamos a Dios, comemos, almorzamos, tenemos Santa Cena, participamos, nos conocemos, nos relacionamos, pero es el fruto de nuestra relación con Dios. No es eso nuestra relación con Dios. Nuestra relación es personal y después la manifestamos congregacionalmente. Este tiempo donde no nos podemos reunir los domingos, bueno, yo dije en una de las pregas que en este tiempo también, después de tantos meses sin poder reunirnos, el amor de muchos se iba a enfriar. Lo dice la palabra. Esto está en cada uno de nuestra relación con Dios y nuestra comunicación con el Señor, hablando constantemente con Él. El diablo actúa a través de la palabra también. Recién comenté algo. Él quiso obstaculizar, él quiso hacer caer al ungido de Dios, a Jesús. Inmediatamente después que él fue bautizado y vino sobre él el Espíritu Santo y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, fue llevado al desierto en el Espíritu y Satanás lo tentó a él. Lo tentó aún con la misma palabra. La palabra diablo significa calumniador. Es un calumniador, Satanás. Entonces, leemos en Génesis capítulo 3, del 2 al 5, donde aquí dice así. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podés comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocarás para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí estaba calumniando a Dios. El diablo utiliza la misma palabra cuando lo tienta Jesús, y con la palabra lo tienta y calumnia a Dios. No dice la palabra, no dice Dios que si te tirás de aquí, de este lugar, los ángeles van a venir a retenerte y no se te hará daño y demás. Entonces el diablo actúa aún a través de la palabra. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Un libro muy importante, muy lindo para leer también, es el libro de Job. Y aquí en el libro de Job, capítulo 1, versículo 9, dice así. Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Como diciendo, claro, si todo le va bien a Job, por eso él es fiel a Dios. Ahí estaba una lucha entre el verdadero cristiano y él calumniando al hombre, al cristiano, a vos, a mí, delante de Dios. Teme de balde. Y aquí comienza una historia que la podés ver en el libro de Job cuando él es tocado y Dios, vamos a leer otro versículo después, donde Dios le permite ciertas cosas al diablo sobre la vida de Job y Job sale victorioso en su fidelidad a Dios. Otra de las palabras que tiene el diablo es el ser destructor. Él es un destructor, él no construye, destruye todo. Y también tiene otro nombre que es la serpiente antigua. Esto está en Apocalipsis capítulo 12, 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Lo que yo les comenté al principio de la charla, donde el diablo fue echado de la presencia de Dios y echado a la tierra. Entonces, él es la serpiente antigua también. Otro de los nombres que tiene Satanás. También tiene la palabra tentador. Tentar significa literalmente poner a prueba a algo o a alguien. Entonces él es un tentador que siempre nos va a estar tentando en muchas cosas. Cuando nosotros venimos a Dios
y el Espíritu Santo comienza a trabajar en cada uno de nosotros, nuestras debilidades que nos llevaban por mal camino, y nosotros las declaramos y las confesamos, son fortalecidas por el Espíritu Santo. Pero el diablo viene a tentar de nuevo con lo mismo. Aquel que fue alcohólico, jugador, anduvo con mujeres, anduvo con drogas, en lo que uno se pueda imaginar, lo ha llevado a un mal camino, el diablo vuelve a tentarlo con lo mismo. Por eso es necesario ser fortalecido por el Espíritu Santo para no volver a caer en la misma tentación. Tentar significa poner a prueba, y esto lo hace a cada uno de nosotros en todo momento. No, hoy el fin de semana descansa. No, ahora estoy de vacaciones, el diablo no me va a tentar. No, el diablo es diablo todo el tiempo. Por eso es necesario que, como Dios es Dios siempre, estemos en relación con Dios y estemos atentos a las maquinaciones y a las cosas que vienen a nuestra mente para no ser tentados. Vemos en Mateo capítulo 4:3, que dice así: y vino a él el tentador, a Jesús, lo que yo hablaba recién del desierto, y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Vino a él el tentador. Ya está descrito en el Evangelio el nombre de tentador de Satanás. También él tiene el nombre, otro de los nombres que tiene, que es el príncipe y Dios de este mundo, donde en este tiempo él es el príncipe y es el Dios de este mundo y tiene que ser destronado. Y vamos a leerlo en Juan capítulo 12:31. Dice así: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo lo reconoce Dios, que está trabajando y está actuando en el mundo y ciega a todos. Por eso es que nosotros, cuando venimos a Dios y se nos abre el telón, se nos caen las escamas de los ojos espirituales, podemos ver realmente un mundo diferente. Se abren nuestros oídos espirituales y nuestra mente es despierta en lo espiritual para que podamos entender la palabra de Dios y de lo que estamos hablando. Si vos me estás entendiendo de lo que yo te estoy hablando, es porque la gracia de Dios y la misericordia de Dios vino sobre tu vida y estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Aquel que no conoce a Dios y no se le han abierto los ojos espirituales, no entiende lo que estoy hablando y va a decir que esto es una locura, que el diablo no existe y que esto es un lavado de cerebro. Pero nosotros que conocemos la palabra, conocemos a Cristo, también podemos ver las manifestaciones del enemigo en muchas situaciones, en la iglesia o en algún lugar donde nosotros asistimos o vemos. En enfermedades hay muchos que han sido sanados también. ¿Cuál es la obra, la actividad específica de Satanás? Es obstaculizar la obra de Dios en todas las áreas, Lo otro es enceguecer. Enceguecer donde nosotros no podemos ver, nos engaña, nos hace caer en lazos, nos hace caer en doctrinas falsas, nos hace creer en cosas que no son. Aún el diablo nos habla y nos quiere hablar como si fuera Jesús. Uno puede ver en la congregación, en la iglesia durante varios años, que quizás viene una persona que no era del Señor, empieza a conocer a Dios y se acerca al Señor, canta las canciones del Señor, lee la palabra, se entusiasma, participa de los grupos y demás, inclusive hasta se puede bautizar, pero de repente viene y dice: Dios me habló y me dijo esto y esto. Y después viene y dice: Dios me habló y yo sentí una voz que me dijo esto y esto y esto. Es necesario conocer la voz de Dios en nuestro interior. Porque aún el diablo, que se disfraza de ángel de luz, nos puede engañar queriendo hacer creer que Él es Dios el que nos habla y es Él el que nos está llevando, porque como el diablo actúa y habla a través de la mente,
nos puede hacer creer que es el Señor el que nos está hablando. Y toda palabra, por lo menos el consejo que yo doy, toda palabra que una persona recibe, dice yo sentí esta palabra y es de Dios, bueno, hay que verlo a través de las Escrituras porque Dios no se contradice a sí mismo. Y Dios nunca nos va a dar una palabra que nos lleve por un camino distinto de lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero es importante, entre tantas voces que uno escucha, voces, consejos, en televisión, en internet, en la voz propia que tenemos nosotros, que quizás nos entusiasmamos tanto o queremos tanto algo que nosotros mismos podemos llegar a fabricar ese pensamiento de que esto es de Dios. Me ha pasado a mí, por eso lo cuento, por eso lo digo. Yo dije, esto es de Dios, porque se me abrió esta puerta y entonces era de Dios. Pero resulta de que ya había preguntado yo acerca de eso y me habían dicho, mirá, eso no es de Dios. Y yo dije, no puede ser que no sea de Dios si se me abrió la puerta y esto para mí económicamente va a ser bárbaro. 8 meses después estaba yo orando para sacarme ese problema de encima. Primero oraba para obtenerlo y abrirlo y después estaba orando para cerrarlo. Dije, me equivoqué, no tomé el consejo de alguien que sabía más que yo, que se basaba en la palabra. Yo dije, no, pero esto no es así, yo entiendo que está bien. Entonces, por eso decía, en una prédica decía yo que uno al principio viene al Señor y acepta todo, pero ya después cuando uno va creciendo un poquito hay una etapa de cuestionamiento en algunas cosas a Dios. Y eso tiene que ser desterrado. El diablo actúa en nuestra mente aún para hacernos pensar de que hay muchas cosas que Dios se equivocó y que en este tiempo que estamos viviendo ya no corresponden. El diablo, otra de las actividades que tiene es afligirnos, nos aflige por distintas situaciones y nosotros tenemos que crecer espiritualmente para tener dominio de los sentimientos y dominio propio. Lo veremos más adelante, pero necesitamos nosotros tener los sentimientos ecualizados, razonablemente, coherentemente los sentimientos. No podemos ser, como dice Santiago, como las olas del mar, estar tan alegres y tan tristes y tan mal abajo, ¿no? Arriba y abajo, no. Nosotros necesitamos tener una estabilidad emocional y sentimental de las cosas que nos suceden alrededor y que vemos. Nos aflige. Bueno, ya dije que también nos tienta y que él es un atrevido, él atropella, el diablo atropella sobre tu vida, tu familia. El Señor golpea, el Señor te pregunta, el Señor está esperando que vos aceptes, que vos entregues tu vida, tu corazón. El diablo actúa al revés, él es un atrevido que te tienta, que te cierra los ojos y si puede entrar a tu familia lo va a hacer. También el diablo en las actividades que tiene actúa sobre el orgullo, que es su raíz en contra de Dios, el orgullo y la rebeldía. Uno cuando viene al Señor y empieza a conocer la palabra, empieza a surgir cierto orgullo, ¿no? Por así decirlo. Y, por ejemplo, a mí me pasó una vez que estaba ahí con el Señor y entonces decidí ayunar varios días. Y me compré un libro que me ayudó al ayuno, a cómo programar un ayuno y por qué ayunar y demás. Entonces yo me preparé y estuve ahí 4 días, 5 días ayunando. Yo le dije a mi señora, mira, voy a ayunar, así que yo voy a hacer esto y esto porque yo quiero que Dios me use, porque me quiero entregar más a Cristo. Y ayuné 5 días. Corté el ayuno y bueno, el domingo cuando fui a la reunión, iba yo contento, me sentía satisfecho de lo que había hecho y cierta vanagloria, cierto orgullito tenía dentro. Y resulta de que en ese momento, los pastores que estaban en ese momento, y se pasen todos los líderes, yo en ese momento era un líder de grupo casero, y dice que estos hombres que están acá oran por ustedes, velan por cada uno de ustedes, hagan fila que ellos van a orar por ustedes y nosotros vamos a orar también. Yo dije, esta es la mía.
venía con las pilas cargadas, venía ayunando hacía 5 días, dije yo voy a soplar y voy a quedar el tendal, porque la idea es que uno tiene que la gente se caiga, ¿no? Y que uno revuele un saco, un zapato, algo y diga en el micrófono así, que la gente se caiga y eso es la carne, ¿no? Eso también. Y de repente empezó la gente, los hermanos, a pasar y yo era el primero y le oraba, dije, y bueno, ya no sabía de qué orarle y medio lo empujaba un poquito y estaba duro, no se caía y bueno, gracias hermano, y vino otro. Y vino el tercero y el cuarto y de repente yo le puse la mano al hermano y dije, Señor, le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué ninguno se cae? ¿Por qué ninguno es tocado por tu Espíritu Santo? Y el Señor me habló y me dio una lección por el resto de mi vida. Y me dijo el Señor, ellos son tocados y transformados por mi sacrificio, no por el tuyo. Y yo me había vanagloriado, me había enorgullecido de lo que yo había hecho por el Señor, pero era para mí. Y yo dije, tenés razón, Señor. Tenés razón, perdoname, le pedí, mientras le ponía la mano al hermano, yo oraba al Señor y le pedía perdón al Señor. Y me sentí y con muchas ganas, satisfecho, me sentí humillado delante de Dios y dije, Señor, tenés razón. Y después lo tocaba a los hermanos y se caían, ya ni les oraba, pero Dios me mostró que ellos se caían y eran tocados. No es que si Dios lo toca, se cae y si no se cae no lo toca, no es así, pero de repente hay hermanos que sí sentían un toque del Señor y aprendí una gran lección: el orgullo espiritual es del diablo. No importa el ministerio tan grande que uno tenga, no importa todo lo que haya hecho en la iglesia, y uno puede gloriarse de la congregación tan grande, de cuántos miembros, y yo soy esto, y mi nombre es conocido, no importa, delante de Dios eso no tiene sentido. Y el diablo lo sabe muy bien. El diablo es poderoso, es maligno, dije que también es astuto, es engañoso, es feroz y cruel. No tiene nada de bueno. El diablo, que actúa a través de las religiones, como lo vimos al principio, está actuando en estas actividades sobre cada uno que se acerca a él para escucharlo y hablar y entregar su vida. Muchos entregan su vida al Señor. La razón por la frecuencia de religiosas es su mayor determinación, el ir a las reuniones religiosas para confundir, para que los hermanos se peleen, para que haya celos, para destruir la iglesia desde adentro. Lo más importante para el diablo es destruir las congregaciones, que haya pleitos, divisiones, se peleen, que hayan hermanos que quieran ascender, que quieran un puesto, sin ser llamado por Dios, y se pelean, y los hermanos se pelean, y otro me dijo, no me miró, otro no me habló. Y esas divisiones, esos pleitos que hay, los produce el diablo. Por eso entre nosotros, hermanos, no tiene que haber murmuración, chisme, esperar que Dios nos hable, que Dios nos reconozca y que nos vaya dando el lugar que necesitamos. Bueno, la próxima semana vamos a hablar un poquito de la limitación que tiene el diablo. El diablo es poderoso, pero también está limitado. Y ahí vamos a hablar un poquito si un cristiano puede estar endemoniado o un cristiano necesita liberación. Así que, hermanos, Dios te siga bendiciendo. Nos vemos la próxima semana.